Dios les bendiga, hermanos, tengan muy buenas noches. En esta hora, una vez más nos reunimos para aprender de la palabra de Dios en este bloque de lecciones del mes de mayo de nuestros anuarios del grupo varonil del año 2022, con el tema del mes, el liderazgo del varón cristiano en el templo. Y hoy tenemos un tema más para este día. Precisamente es el tercer tema, ¿sí? Es dinámico en los trabajos materiales. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que el Señor bendiga todo lo que se ha de llevar a cabo. De antemano, sean ustedes bienvenidos a esta nueva enseñanza de la palabra de Dios. Oremos, precioso Señor. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder hablar tu palabra. Ese trabajo que le corresponde a los ángeles se lo has confiado a hombres de carne y de hueso, pero que hemos rendido nuestra vida a ti. En esta ocasión te pido que uses mi vida para poder expresar la enseñanza y también usa a los hermanos que van a enseñar el texto, a quienes van a cantar, a quien va a hacer la actividad. Úsanos en tus manos y que todo sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Digamos ahora nuestro texto del grupo de varones. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Muy bien, hermanos, pues ahora vamos a estar atentos a un canto por la rondalla Filadelfia.
Muy bien, hermanos, pues ahora vamos a dar lugar a la memorización del texto de esta lección y esto está a cargo de nuestro hermano Baltasar López. Él nos enseñará el texto. Estemos atentos. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy aprenderemos un nuevo texto correspondiente a la lección número 3 del mes de mayo del Anuario Varonil 2022. Y lo encontraremos en el libro segundo de Crónicas, capítulo 24, versículo 13, que a la letra dice: Hacían pues los oficiales la obra, y por sus manos fue la obra restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su condición y la consolidaron. Segundo de Crónicas 24:13. Ahora, hermanos, vamos a fragmentar este texto. Va a aparecer en su pantalla. La primera parte lo vamos a hacer en dos partes, hermanos. Lo vamos a repasar 3 veces y posteriormente lo vamos a recitar de memoria con la ayuda de Dios. La primera parte dice: hacían pues los oficiales la obra, y por sus manos fue la obra restaurada. Nuevamente lo repasamos: hacían pues los oficiales la obra, y por sus manos fue la obra restaurada. Por último, hermanos, hacían pues los oficiales la obra, y por sus manos fue la obra restaurada. La segunda parte del texto aparecerá en su pantalla y dice de la siguiente manera: y restituyeron la casa de Dios a su condición y la consolidaron. Segundo de Crónicas 24:13. Nuevamente lo repasamos: restituyeron la casa de Dios a su condición y la consolidaron. Segunda de Crónicas 24:13. Por último, hermanos, y restituyeron la casa de Dios a su condición y la consolidaron. Segundo de Crónicas 24:13. Ahora, hermanos, nuevamente va a desaparecer de la pantalla nuestro texto y lo vamos a decir de memoria. Hacían pues los oficiales la obra, y por sus manos fue la obra restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su condición y la consolidaron. Segundo de Crónicas 24:13. Dios les bendiga. Gracias a Dios, hermanos, que se ha podido repasar este texto. Y pues ahora vamos a entrar a lo que es la enseñanza sin más preámbulos. Decimos el texto nuevamente, dice: hacían pues los oficiales la obra, y por sus manos fue la obra restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su condición y la consolidaron. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y que Él use mi vida para transmitir esta tercera enseñanza del mes de mayo, ¿verdad? De nuestros anuarios, con el tema el liderazgo del varón cristiano en el templo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos en esta hora que tú uses mi vida, que pueda hablar conforme a tus palabras. En el nombre de Jesús, pon en mí sabiduría, Señor, y que todos aquellos varones que escuchen esta enseñanza sean edificados y sean despertados para hacer tu voluntad y cumplir con la obra que tú encargas, Señor, a cada uno. En tus manos me pongo y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Si ahí donde usted está en su casa, siéntese y escuche el mensaje de Dios. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ese es un proverbio secular que nos hace ver que pues muchas personas nada más hablan. Muchos varones en este caso solamente hablan, se ilusionan, se emocionan y dicen ideas
y las ofrecen, hay que hacerle así, hay que hacerle asá, pero nunca se prestan para trabajar. Y eso es muy malo. En el caso de la obra del Señor, se requieren elementos dinámicos, elementos que estén dispuestos a trabajar en lo que, pues valga la redundancia, en los trabajos que se hacen en el templo. Por eso, hoy aprenderemos que el liderazgo del varón cristiano en el templo se manifiesta siendo dinámico en los trabajos materiales. Este texto que acabamos de leer, sí, precisamente nos habla de el rey Joás, uno de los reyes de Judá, que se decidió restaurar la casa de Dios, que Atalía, una mujer perversa que había usurpado el trono, pues la había destruido, según el versículo número 7 de este mismo capítulo. Dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. Imagínense, hermanos. Entonces ahora el rey Joás, que está en el trono en Jerusalén, él se dispone a construir la casa de Dios, se propone arreglar todo lo destruido. Y entonces elige precisamente hombres y mujeres santos. ¿Quiénes eran los sacerdotes y los levitas? Los convocó para que, pues ahora sí, pidieran al pueblo que hicieran una colecta en el pueblo y entonces pudieran obtener recursos para reconstruir la casa de Dios. Y entonces aquí nos dice que los oficiales, se refiere a los artesanos, los que le daban forma a la plata, al oro. Los artesanos estaban, dice claramente, hacían pues los oficiales la obra y por sus manos fue la obra restaurada. Fíjense, hermanos. Y dice que restituyeron la casa de Dios a su condición y la consolidaron. Otra vez la casa de Dios se veía bella. Otra vez la casa de Dios se veía hermosa porque hubo un hombre dinámico llamado Joás que se propuso restaurar la casa de Dios. ¿Qué es dinámico, hermanos? Dinámico se define como emprendedor, diligente, activo, enérgico, un hombre determinante, ¿sí? Un hombre que dijo, no, la casa de Dios es primero, y se propuso y convocó y lo logró. Sí, la Biblia nos habla de hombres, de varones que tenían un liderazgo y que fueron dinámicos en los asuntos de la obra de Dios, en los asuntos de los trabajos de la casa de Dios. Por eso, el liderazgo del varón cristiano en el templo, ¿sí? Hablamos de él. ¿Cómo es que actúa? Se manifiesta siendo dinámico, siendo un emprendedor, siendo un hombre activo, diligente. Cuando se trata de hacer algo para la obra de Dios, Él va adelante. Fíjense, hermanos, como ejemplos, además de Joás, tenemos al rey David. En 1 de Crónicas, capítulo número 29, los versículos número 2 y 3, vamos a considerar esta parte de la Biblia y vamos a ver el caso del rey David. 1 de Crónicas 29, 2 y 3 y por separado 6 al 9 dice, yo empero con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y metal para las de metal y hierro para las de hierro.
y madera para las de madera, y piedras oniquinas, y piedras preciosas, y piedras negras, y piedras de diversos colores, y toda suerte de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. A más de esto, por cuanto tengo mi gusto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he aprestado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Fíjense, los versículos 6 al 9 dice: entonces los príncipes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, tribunos y centuriones, con los superintendentes de la hacienda del rey, ofrecieron de su voluntad y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos de oro, y 10,000 sueldos, y 10,000 talentos de plata, y 18,000 talentos de metal, y 5,000 talentos de hierro. Todo el que se halló con piedras preciosas, diólas para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel, Gersonita. Y holgóse el pueblo de haber contribuido de su voluntad, porque con entero corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Fíjense, hermanos, qué impresionante es esto, ¿verdad? El pueblo se dispuso a dar de lo que Dios les había dado, de las bendiciones de Dios. Nosotros podemos considerar algo muy importante en esta noche, que el pueblo precisamente se fue movido porque hubo un hombre que tomó la iniciativa. ¿Quién fue? El rey David. Y no se midió para colaborar para la obra de Dios. Un ejemplo de liberalidad, ¿sí? Entonces, cuando el líder cristiano, ¿sí?, toma su posición, se presenta siendo un ejemplo de liberalidad. David no se midió en dar de su riqueza, de su tesoro que tenía. Él no escatimó, él dio en abundancia, no se midió. ¿Y qué pasa, hermanos? Aquí vemos la pasión de un hombre por la casa de Dios. Aquí vemos la pasión de un hombre que tiene más valor la casa de Dios que los tesoros que él tiene propios. Y entonces todos esos tesoros que él tiene los usa para la obra de Dios, porque sabe que ahí no pierde. Sabe que invertir en la obra de Dios no va a tener pérdidas, todo lo contrario. Lo dice la palabra de Dios, que el que siembra en bendiciones también cosechará. Qué triste es cuando hay varones de que dicen: no, pues yo la verdad no tengo, y se cierran, escasean en las bendiciones. Pero vemos a David, que fue la punta de lanza para aportar para el santuario que él quería hacer, porque él quería hacer la casa de Dios. Y entonces, de ahí, eso provocó que todos los oficiales de el gobierno, dice que todos los príncipes, todos los centuriones, hermanos, todos los oficiales en todos los rangos del gobierno del rey David se dispusieron a dar de las bendiciones que Dios les había dado. Fíjense algo muy importante, precisamente fue el rey David el que dijo: de lo recibido de tu mano te damos. Nada es nuestro, todo es tuyo, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Qué importante es considerar que el líder cristiano precisamente es un ejemplo de liberalidad. Se dispone a dar de las bendiciones que Dios le ha dado para apoyar la obra de Dios en los trabajos
materiales. Fíjense, hermanos, algo muy importante. Quiero decirles que tan solamente toda esa ofrenda que dieron los oficiales del rey David, hay una versión que maneja una expresión al lenguaje actual. Y fíjense, dice, para la construcción del templo de Dios donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10,000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. Así lo parafrasea el versículo 7. Gloria a Dios, qué bueno que haya varones que así sirvan, que así apoyen la obra, los trabajos materiales en la obra de Dios. Otro ejemplo lo tenemos en Salomón, segundo de Crónicas, en el capítulo número 2, los versículos 7 al 10. Fíjense el caso de Salomón, el rey Salomón. Vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 7 al 10. Dice, envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro y en plata y en metal y en hierro y en púrpura y en grana y en cardeno y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales previno mi padre. Envíame también madera de cedro, de haya, de pino, de Líbano, porque yo sé que tus siervos entienden de cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me apresten mucha madera, porque la casa que tengo de edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí para los operarios, tus siervos, cortadores de madera, dice, y he aquí para los operarios, tus siervos, cortadores de la madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, y 20,000 coros de cebada, y 20,000 atos de vino, y 20,000 batos de aceite. El líder cristiano, ¿sí? Vemos el liderazgo del varón cristiano en el templo, que es dinámico en los trabajos materiales, delegando con sabiduría. Y aquí vemos al rey Salomón delegando. ¿Qué es delegar? Precisamente delegar se traduce como dar una función o un poder o una responsabilidad para hacer alguna obra a alguna persona o a algún grupo de personas. Y aquí vemos a Salomón delegando precisamente y hablándole a otro rey, al rey Hiram, ¿sí? Al rey de Tiro. Le estaba pidiendo que precisamente le enviara a un hombre hábil para que trabajara el oro, a un hombre que supiera manejar, hacer, trabajar el arte en el oro, en la plata. Y entonces también le pide que le envíe madera, porque necesitaba Salomón. Pero vemos, hermanos, la sabiduría para trabajar. Dice el versículo número 7 en su segunda parte, dice que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén. O sea que ya Salomón tenía gente preparada, gente con sabiduría para trabajar, que el rey David había escogido, gente selecta, gente, hermanos, que ya él había delegado para esos trabajos. Le pide que le envíe madera, ¿sí? Porque Salomón sabía que ahí en Tiro había la mejor madera que podía encontrarse en aquel tiempo. Para la casa de Dios, Salomón escogió lo mejor. Y le pide que le envíe con sus siervos madera. Pero otra cosa, ¿qué hace Salomón? Salomón le hace ver, tengo que edificar la casa de mi Dios y tiene que ser no cualquier casa, tiene que ser grande y portentosa, grandiosa. Ay, hermanos, qué maravilloso es cuando el varón cristiano,
Cuando el varón cristiano ama a Dios, cuando el varón cristiano ama al Señor, entonces ama también su obra, ama también todo lo que sea de Dios, sean las cosas espirituales, como aprendíamos en la lección anterior, o sean las cosas materiales, como estamos viendo ahorita. Ama las cosas de Dios y son su prioridad. Es un varón que sabe delegar, que sabe conducirse con sabiduría. Y número 3, no solamente delega, sino también se preocupa por prevenir para las necesidades de sus trabajadores, para las necesidades de los que están colaborando con él. ¿Sí? Aquí nos hace ver cómo dice la palabra de Dios que les preparó pues todo este alimento, ¿verdad? Trigo, vino, cebada, para que ellos tuvieran que comer, para que ellos tuvieran que llevar a su boca. Fíjense, hermanos, el versículo 10, viendo una versión más actualizada, dice, para quienes corten la madera, enviaré como pago 100,000 canastas de trigo molido, 100,000 canastas de cebada, 420,000 litros de vino y 420,000 litros de aceite de oliva. Qué cantidad tan grande, ¿no? Pero el hombre de Dios, el varón de Dios que ejerce un liderazgo cristiano, no se mide, hermanos. Porque si Dios no se mide con nosotros, dice la Biblia que nos da sin medida, también nosotros debemos ser liberales. Qué bueno que Dios levante hombres así, que sepan delegar, que sepan llevar un trabajo con sabiduría, que sepan apoyar a quienes trabajan con Él. Hay mucho trabajo en el templo, mucho trabajo en la iglesia. Otro ejemplo lo encontramos en Esdras, y vamos a ver en el libro de Esdras, en el capítulo número 3, el versículo 8 y 9. ¿Sí? Los versículos 8 y 9 del libro de Esdras, en el capítulo 3, mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesúa, hijo de Josadec, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que tuviesen cargo de la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para dar prisa a los que hacían la obra en la casa de Dios. Los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos. Fíjense, hermanos, el líder cristiano es un varón que se involucra en los trabajos. No solamente colabora económicamente, no solamente sabe delegar, no solamente se conduce con sabiduría, no solamente apoya en el sustento, sino también se involucra en el trabajo. También se sabe manchar las manos en el cemento que están haciendo de la obra del templo. También se remangan las mangas para hacer, si se trata de hacer algún trabajo, alguna comida. Es un hombre que definitivamente, hermanos, está comprometido con Dios. Y aquí tenemos el ejemplo de Zorobabel, el gobernador, un gobernador judío que estaba en el exilio en Babilonia y regresó con una cantidad muy grande de judíos a Babilonia, a Judá, y él empieza precisamente a promover el trabajo,
a trabajar juntamente con el sacerdote Josué, ¿sí? Dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos, juntamente con los demás, con sus otros hermanos sacerdotes y levitas, todos los que habían venido de la cautividad, dice, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que tuviesen cargo en la obra de la casa de Dios. ¿Sí? Y mencionó una serie de nombres que se involucraron para trabajar. Dice el final del versículo 9, dice, hacían la obra en la casa de Dios. Estaban trabajando, hermanos. No solamente es mandar, sino hay que involucrarse. El varón de Dios, el varón que definitivamente, hermanos, tiene a Dios en su vida, tiene a Cristo en su vida, siempre va a amar la casa de Dios. Y siempre que vea que hay necesidad de corregir o de arreglar algo, lo va a hacer con todo su corazón. En la casa de Dios muchas veces hay albañiles, hay carpinteros, hay fontaneros, hay de muchos oficios. Qué bueno que esos hombres no sean, no sean agarrados, mezquinos, porque hay muchos hombres que no tienen el temor de Dios y van al templo y cobran por hacer un trabajo, cobran por hacer una ventana, cobran por hacer una banca. No han entendido, no tienen gratitud. No, hermano, si tú eres un varón de Dios, si tú eres un hombre de Dios y ves la necesidad en la obra de Dios, acuérdate que tienes una deuda muy grande con Dios y que ni siquiera con un trabajo que hagas le vas a pagar. Involúcrate, hazlo y vas a ver que va a ser de grande bendición para tu vida. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos que el líder cristiano es un varón que definitivamente, hermanos, es dinámico en los trabajos materiales de la iglesia. Es liberal para colaborar. Es un hombre que sabe delegar, que sabe conducirse con sabiduría, pero también es un hombre que se involucra en el trabajo. Qué bueno que nosotros no seamos hombres que nada más damos ideas, que solamente hablemos, sino que actuemos y embellezcamos la casa de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que cada uno de ustedes o de nosotros, hermanos, podamos comprender que como líderes cristianos debemos de ser dinámicos en los trabajos materiales de la casa de Dios. Yo quiero orar por usted, que Dios lo ayude, que esta palabra despierte su conciencia. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por permitirnos llevar a cabo esta enseñanza. Gracias, Padre, te pido que esta palabra toque el corazón de cada varón que ha de visualizar o ha de ver este video, que lo ha de escuchar y que se levanten hombres, que se levanten hombres temerosos que amen tu casa y que este video los toque para que ellos empiecen a trabajar en tu obra. Te doy gracias porque sé que así lo harás en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, pues ahora vamos a estar atentos a nuestro hermano Feliciano Sobrevilla, que nos tiene la actividad en esta ocasión. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. En esta tercera lección vamos a realizar nuestra actividad creadora, la cual consiste en completar las palabras que hacen falta al siguiente texto. Pero este texto es muy fácil para ustedes, hermanos, porque ya se lo aprendieron con mi hermano Baltasar el día de hoy. Voy a ir leyendo este texto y usted en su casa o en el lugar donde se encuentre va a ir completando esa palabra con la ayuda de Dios. Y el texto dice así: hacían pues los
la, y por sus, fue la obra. Y la casa de Dios a su, y la consolidaron. Segundo, 24. Así es, hermanos. Qué bueno que usted sí pudo a completar este texto. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en nuestra siguiente lección. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos la tercera parte de nuestro trabajo manual. De esta manera les explicaba que tenía que quedar el corte de los pedacitos. Ahora vamos a proceder a aplicar el pegamento adhesivo. Y así como ustedes están viendo, se le aplica el pegamento adhesivo y hay que dejarlo secar 15 minutos porque si nosotros las pegamos inmediatamente se van a pegar de una manera completa y ya después no van a poder ser utilizados para que ustedes los despeguen y los coloquen en sus Biblias o en sus refrigeradores, donde ustedes quieran utilizar esa nota. Así que hay que esperar 15 minutos. Yo lo voy a hacer ahorita inmediatamente, pero deben ser 15 minutos. De esta manera vamos a tratar de que queden bien pegados y también hay que colocarlos bien para que no queden unos más salidos que otros. Pues ya quedó nuestro cuadernito. Pues gracias a Dios que Él nos ha permitido llevar a cabo todas estas actividades en esta ocasión, hermanos. Y pues ha sido de mucha bendición. Ahora vamos a dar gracias a Dios y somos despedidos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por habernos permitido llevar a cabo estas actividades del grupo varonil. Muchas gracias, bendice la vida de cada uno. Y ahora, Señor, despídenos en paz, que mientras distantes unos de otros, la gracia del Señor Jesucristo, el amor tuyo incomparable y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.